Chile será la tumba del neoliberalismo, dijo Gabriel Boric al asumir como presidente. Lo quiero invitar en esta columna a profundizar en qué significan esas palabras y cómo se ha ido cavando esa tumba. ¿Y quiénes son los muertos, mi estimado telepensante? Para eso, comencemos con algunas reflexiones que hace David Bravo. Él es director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Chile, director de Chile Inclusivo, una iniciativa pública, privada, académica orientada a reducir la pobreza, desigualdad e incrementar la inclusión social en Chile. Gran tema, cómo se aborda la inclusión, cómo en sus orígenes todas estas palabras, dignidad, inclusión, integración, tolerancia, multiculturalidad, tenían un aspecto tan positivo, tan constructivo para avanzar hacia una mejor sociedad. Y hoy día han sido capturadas todos esos vocablos, por decirlo, por la malignidad, hay que decirlo tal cual, de gente que lo que quiere es destruir el país y tomarse el poder total. Para eso es necesario haber enterrado previamente el neoliberalismo, pero ¿qué significa enterrar el neoliberalismo? Los dejo con David Bravo en una entrevista que le hace Tomás Moschetti. La sensación de que la invitación fue más bien formal, fue como para hacer un check, ¿cierto? Pero después por las preguntas que se hacen, lo más visto fueron aquellas que le hicieron a Mario Marcel como presidente del banco, ¿cierto? A la Comisión de Mercado Financiero. O sea, son dos mundos completamente distintos. Uno tiene la sensación de que no se permean los argumentos, tiene la sensación de que no hay una relación, que perfectamente se puede, muchas veces la gente se equivoca, ¿cierto? Dice, si son 15 millones, no son 15 mil millones de pesos, no, de dólares. O sea, como que si yo no sé cuál es la diferencia de qué es lo que estoy haciendo, ¿cierto? No tengo al final responsabilidad sobre esas decisiones que se están tomando. Se está tomando todo de manera muy liviana. Esto es algo que yo por lo menos, en la experiencia que he tenido muchas veces en distintos temas de haber sido invitado o en la Cámara, en las comisiones o en el Senado, ¿cierto? No había visto nunca una cosa de esta naturaleza, tan liviana. Una forma, incluso el mismo formato, ¿cierto? La Comisión de Constitución y los retiros se votaron sin ningún informe técnico, ningún informe financiero, ningún informe sobre sus consecuencias. ¿Cuándo habíamos legislado de esa manera en Chile? Esto realmente daña a la función pública. ¿Qué podemos entender de lo que está hablando David Bravo? Le cuento, mi estimado telepensante, yo hice un magíster en Ciencias Políticas en la Universidad de Chile y el gran tema en esa época, donde habitaban profesores hoy día también famosos en los medios de comunicación, era acabar con la tecnocracia neoliberal. El fundamento del neoliberalismo es que las decisiones en política se toman sobre la base de criterios técnicos. Y eso, por supuesto, que molesta a los sociólogos, a los historiadores de izquierda, molesta mucho a todo el mundo de las humanidades, cuyos argumentos son emocionales, se esgrimen desde una poética mayéutica, además, porque nunca llegan a ninguna solución, en la que la virtuosidad se encuentra, ¿no es cierto?, en el diálogo entre todos, así como lo decía Fernando Atria en su Constitución tramposa, y terminó siendo parte de una monstruosidad totalitaria. Sigamos con David Bravo. ¿No? Esto realmente daña la función pública. Yo he señalado, digamos, después de haber pasado por esas comisiones, que en realidad estamos frente a una generación de autoridades, de parlamentarios, digamos, que creo que va a pasar un poco a la historia por el daño que está generando. Pero el presidente Boris participó de eso. Incluyendo también, sí, incluyendo incluso los presidentes, porque para no ir tan lejos, mira al presidente Piñera, ¿cierto? También. Que al oponer, gran opositor a los retiros, lo mismo que Ignacio Briones, ¿cierto? Ministro de Hacienda, pero terminaron firmando un proyecto de retiro. Y ahora parece que la historia repetirse, ¿cierto? Entonces, esta es una generación que realmente va a marcar lo que estamos haciendo, está marcándolo y lo que vamos a hacer en el futuro. Usted se da cuenta, mi estimado telepensante, que estamos en manos de un puñado de gente extremadamente ignorante y que cuando gobierna
el presidente Sebastián Piñera que nadie le puede atribuir ignorancia en los criterios técnicos que se requieren para manejar y gobernar y administrar bien un país que funciona a la base de sus fundamentos republicanos. Es decir, donde la gente no usa la violencia para conseguir sus fines, donde el Poder Judicial es independiente y donde las Fuerzas Armadas y de Orden responden a las autoridades políticas. Bien, ¿por qué termina el presidente Piñera haciendo la genuflexión y entregándolo todo en el fondo? Porque, como decía nuestro estimado Fernando Villegas, nada era suficiente, insuficiente se oía en sus programas repetir día a día y fue tal cual. Entonces, ¿qué es lo que terminó haciendo el gobierno de Piñera? Bueno, entregándolo todo. Y con eso uno podría decir, definitivamente hoy día se sonríe porque esa entrega de todo que se exigió en ese momento es el talón de Aquiles del gobierno actual. Pero vámonos un poco más hacia lo profundo. ¿Qué significa que se acabe con la tecnocracia? ¿Qué significa que las decisiones de política pública no respondan a criterios técnicos? Y lo mismo está pasando a nivel mundial, impulsado por organismos internacionales. Todo el tema del control social a raíz del miedo que nos tiene que producir una gripe nacida de una sopa de murciélago. Es parte de esto. No responde a los criterios racionales, empíricos y científicos que se usaban hasta antes de esta nueva forma de hacer política, que es de una poética mayéutica, nunca llega a ninguna solución y todo se vive y se revive en una especie como de espíritu dionisiaco, de comunidad que supuestamente lograría fusionarse diluyendo la individualidad en este todo común. Paja molida, uno dice. Porque es muy bonito todo eso, pero en el ámbito de la poesía, no para la política pública, sin la cual mucha gente se muere de hambre, se muere en los hospitales y lo pasa muy mal. Una política pública que no funciona, pero que sigue succionando impuestos de los bolsillos de quienes trabajan, es la política pública del esclavismo, es la política pública del dolor humano, del sufrimiento humano. Eso es lo que provoca la tumba del neoliberalismo, el certificado de defunción del neoliberalismo. En este marco, mi estimado telepensante, fue la hoja en blanco que firmó un 80% de los chilenos con el apruebo. ¿Por qué? Porque nadie se va a entregar así simplemente a la nada, a lo que se decida en su momento. Es decir, mi estimado telepensante, quienes votaron apruebo definitivamente son parte de esta nueva cultura en que el neoliberalismo ha sido enterrado. Porque ¿qué es lo que hubiese sido razonable? Que lo hubiesen dicho, mira, este va a ser el piso, nosotros queremos cambiar aquellos aspectos que implican, si usted quiere, póngale la verborrea, la refundación, refundar y acabar con el neoliberalismo, que sea, pero que permiten entonces resolver, si es que la Constitución hubiese tenido algo que ver con el malestar social, parte importante de las causas del malestar social. Y aquí tenemos el otro problema, mi estimado telepensante. Nosotros vivimos en un país donde ya no se hacen los diagnósticos adecuados, porque está todo tan empapado de ideología que nada se ve en su real dimensión. Y eso es lo mismo que está pasando con la propuesta de la nueva Constitución. La hoja en blanco fue el certificado de defunción en la práctica del neoliberalismo. Nadie tira a la chuña a un país y los destinos de su gente a propósito de ahí vemos qué pasa. Y ese es el mismo criterio que está imperando en cierta gente que dice, bueno, pero de ahí la reformamos la Constitución. Esto es salirse del marco del desarrollo de la cultura cristiana occidental sobre la base de referentes empíricos y científicos que nos permiten realmente resolver nuestros problemas y volver al mundo de lo real maravilloso, el pensamiento mágico, que yo aprecio mucho, entiéndase bien, pero no aplicado a la política pública, no aplicado a través del poder coercitivo del Estado, según los caprichos de quienes son los magos y los brujos del momento.
Y eso es lo que vamos a tener con los sistemas de justicia. Bien, hay otro aspecto que es muy importante a considerar cuando hablamos de la tumba del neoliberalismo. Y voy a volver con el presidente Piñera. Porque él e Ignacio Briones, tal cual como dice David Bravo, terminan soltándolo todo, digamos, viendo con los retiros, etc. Porque mi estimado telepensante Gabriel Boric y sus amigos no son demócratas. La gente que hoy día usa el Instituto Nacional como punta de lanza para generar caos no son demócratas. Lo que se hizo con el gobierno de Piñera no fue respetar la democracia. Ellos dieron un golpe de Estado con guante blanco. Y hoy día muchos de quienes los ayudaron se están echando para atrás. Hoy día muchos están levantando la voz a pesar del miedo, diciendo vamos por un mal camino. Notable, ¿no? Y es que hay un monstruo mayor, mi estimado telepensante. Hay un monstruo que excede a estos actores pequeñuelos, a estos ridículos artistas y actores detrás de la mano que mece la cuna, como quien dice. Cuando le hablo del monstruo mayor, me estoy haciendo referencia a las ideas que han capturado a las nuevas generaciones. Esas ideas han calado de forma tan profunda que han generado un mapa a nivel de sinapsis neurológico y lo siguen trabajando día a día en las universidades. Y eso es lo que tiene esta élite antidemocrática. ¿Por qué Piñera tuvo finalmente que ir en contra de todo lo que él sabía era bueno para el país? Porque cuando la violencia política se toma la agenda, no importa que las mayorías no estén de acuerdo. Basta con la extorsión mediática. Y acá hay que hacer una revisión a los medios de comunicación. Si usted, mi estimado telepensante, tiene algo que ver con los medios, les pone plata para promover sus productos, o es amigo del tío, del abuelo, del dueño de un medio de comunicación, dígales que reflexionen. Porque los medios de comunicación en Chile se prestaron para avanzar esta revolución y lo siguen haciendo. Se entiende que desde la educación sea muy difícil hacer cambios. Pero también si usted es amigo o dueño o tío del sobrino de la prima de un dueño de universidad. O si usted tiene hijos en las universidades o en los colegios. Yo lo llamo a que madre, padre, se hagan cargo de qué es lo que se les está enseñando a los jóvenes a costa de su bolsillo. Dígame una cosa, ¿vale la pena vivir la vida y trabajar y pelarse el lomo para mandar a hijos a una escuela, a una universidad, pagarlo o pagarle la vida a esos niños? Y que vengan gente como las actuales élites gobernantes y los capturen para su asambleísmo, los capturen para su ideología, los transformen en soldados de su causa. ¿Vale la pena? ¿No se nos estaba vaciando el propio sentido de vida cuando aceptamos que en las escuelas, en los colegios, en las universidades se les imponga un lenguaje inclusivo que sabemos es punta de lanza de la extrema izquierda? ¿No debiésemos de estar plenamente organizados? Y en cada escuela, tal cual como lo hace la izquierda, en cada universidad, tener un grupo de personas que evalúa las materias que se pasan a los estudiantes. Y no hay ningún problema en aprender a Marx, pero también a Adam Smith. Y quien lo enseña tiene que enseñarlo de la misma manera. Eso sería diversidad. Y si no, evitemos a Marx y a Adam Smith, ¿no? Si usted quiere. Yo prefiero la primera opción. Lo que no puede pasar es lo que se está haciendo aquí, mi estimado telepensante. Esta revolución no la para nadie. No con las herramientas que tenemos hoy día. Y eso es lo triste. Y es porque nosotros nos hemos dejado pasar el carro por encima. Cada uno tiene un peso diario que es mayor de lo que puede cargar. ¿Quién va a negar eso? El punto es que la izquierda lo usa a su favor, mientras que la derecha se sienta en los laureles. Y así es como se construyó la tumba del neoliberalismo, sacando a los tecnócratas. Yo lo viví en la Universidad de Chile. La pelea era en contra de los tecnócratas, era en contra de los criterios económicos. La pelea era en pos de la introducción de criterios políticos que no tienen que ver con la política de Maritain y el bien común.
Políticos que tienen que ver con la creación del nuevo hombre, que es en lo que estamos ahora, que ni siquiera podemos hablar normalmente. Y ya ni siquiera lo hacen. Incluso las personas más normales han entrado a hablar en el jerigoncio del lenguaje inclusivo. Somos un país que el 80% no entiende lo que lee y ahora les cambiamos la forma de decir las palabras. ¿No le parece que esto apunta justamente a aumentar los niveles de ignorancia? ¿No le parece que lo que denuncia David Bravo es gravísimo? ¿Y sabe qué es lo grave además de esa entrevista? Que hacia el final nuestro economista dice que él todavía quiere votar a prueba. Le ha sacado punta al lápiz y ha tratado de llenar los casilleros de lo que significarían los gastos de un Estado plurinacional en las dimensiones en que se está diseñando por parte de la Convención Constituyente para generar una monarquía de privilegiados al más puro estilo despótico, según su raza y nacimiento. ¿Lo ha hecho? ¿No sería eso lo lógico de parte de un economista? No lo estoy criticando, estoy hablando de todos aquellos economistas que hoy día todavía creen en esta mayéutica poética del pensamiento mágico. Por un lado se dan cuenta de cómo se avanzan políticas absolutamente absurdas en términos técnicos y que dañan el tejido social y nos destruyen definitivamente nuestras posibilidades de desarrollo. Y por otro lado, sorprendentemente, no se manifiestan en contra de un proyecto constitucional que es de orates, como lo hemos dicho en este canal muchas veces con Martín Arrau los días lunes. ¿Qué pasa ahí? ¿Ahí no imperan los criterios técnicos? ¿No se dan cuenta cuánta gente más vamos a tener que sostener los ya alicaídos chilenos que no contamos con un servicio estatal decente? Y esto lo sabe cada persona que ha estudiado el funcionamiento del Estado de este país desde 1990 en adelante. ¿Y por qué ganó la mayéutica poética de la extrema izquierda frente al pragmatismo neoliberal de los tecnócratas? Por la extorsión emocional, mi estimado telepensante. Porque a pesar de que esos 30 años fueron buenos años, se hicieron muchos chanchullos. Y desde ahí los agarraron a la clase gobernante emocionalmente y los transformaron de clase gobernante a autoflagelante. Eso fue lo que hicieron. Eso, yo soy testigo privilegiado de eso. Usted puede preguntar en el Centro de Estudios Públicos cuántas veces iba yo a las conferencias durante años a la semana. Sí, tenía hambre por entender qué estaba pasando. Entonces, es fácil transformar a una élite gobernante en una élite autoflagelante cuando se usan los recursos de la psicopolítica con los que cuenta la extrema izquierda. Y así es como ha construido, cavado y enterrado al neoliberalismo en nuestro país. Que se va a extrañar, mi estimado telepensante, que en unos años más van a decir, ¿te acuerdas cuando era tan fácil y comprábamos en el supermercado y pedíamos por Amazon y llegaban las cosas y teníamos pega y sabíamos lo que iban a costar las cosas pasado mañana? ¿Te acuerdas lo que eran esas épocas? Si es que todavía queda forma de conversar, porque hasta eso nos han destruido a través de la inclusión del lenguaje inclusivo, Cámara de Diputadas y Diputados, todos celebrando. Nadie se dio cuenta de lo que significa ese avance y por qué se celebró en forma tan intensa. No es porque con diputados, mujeres como yo se sientan excluidas, por favor, si no somos las mujeres que tenemos, que encarnamos lo que es dignidad. No nos sentimos ni más ni menos excluidas porque siendo diputada se diga Cámara de Diputados. Eso es un absurdo. Vamos a ver entonces qué significa enterrar definitivamente al neoliberalismo y para eso los quiero invitar a analizar una noticia que sale hoy día viernes en el cuerpo C del Mercurio respecto del Instituto Nacional. Entonces dice, Instituto Nacional, experto que participó de intervención en 2019, dice que alumnos ya validaban la violencia. Esto en 2018, yo lo he citado muchas veces, de un estudio que se hizo desde una entidad estatal. Más del 80% de los estudiantes están a favor de la idea de que el fin justifica los medios. Había subido en un 57%
la tenencia de armas ese año, la denuncia por tenencia de armas en las escuelas. O sea, esto es más viejo que el hilo negro, ya digamos dentro de lo que son estos 30 años y lo que se ha ido trabajando en las aulas. Bien, vamos con el análisis. El análisis dice que, bueno, parte, ¿no es cierto?, pasado el mediodía, un centenar de alumnos de diferentes liceos de Santiago cortó el tránsito en Ricardo Camin con la Alameda. Estos eran alumnos del Internado Nacional Barros Arana, el Instituto Nacional, que fueron dispersados por carabineros. Muy difícil cuando los jóvenes son la punta de lanza en política. Es muy difícil poner un límite y una contención, porque cualquier carabinero que que pare a un joven y esto esté siendo filmado y el joven se caiga o cualquier cosa, ya sabemos en qué termina esto, ¿no? En la total deslegitimación de la autoridad. Entonces, acá se le pregunta a una persona especialista, a este experto que se llama Arnaldo Canales, presidente de la Fundación Liderazgo Chile. Y él señala por esta situación y señala que esta situación actual es un poco resorte de lo que no se estaba considerando en años anteriores. El tema de la violencia es una derivada de una desregulación emocional asociada a la rabia. La rabia es una emoción muy válida que hay que legitimar, validar y aceptar en todos los seres humanos, porque es la emoción de la justicia, que pone límites y el autocuidado. Probablemente si un estudiante está con una necesidad insatisfecha, porque tiene malos profesores, la comida es mala, el problema no es cómo vive esa emoción, sino cómo la expresa. A ver, mi estimado telepensante, esto es gravísimo. Este diagnóstico es gravísimo, yo lo siento, pero tengo que discrepar muy profundamente de lo que aquí se está diciendo. ¿Cómo puede un estudiante saber si un profesor es malo o es bueno? ¿Cuántos años ha estudiado ese estudiante? ¿Cuáles son los criterios que le permiten a un estudiante definir si un profesor es bueno o es malo? Yo era una mala profesora para mis estudiantes porque les ponía altos niveles de exigencia. Era una mala profesora. Después al final igual me terminaban queriendo y aceptando y dándose cuenta. Pero es un trabajo mayor. Dígame una cosa, mi estimado telepensante. Un estudiante está con una necesidad insatisfecha. ¿Usted conoce a algún ser humano que tenga sus necesidades satisfechas? Esto es gravísimo. Porque acá hay una legitimación de la rabia más encima. Le voy a contar algo. Las escuelas helenísticas, los estoicos, epicúreos y escépticos, ya hace mucho tiempo, descubrieron algo muy simple, que cualquier persona que entiende de estas cosas debiera tener a la vista. Mis creencias racionales son el fundamento de mis emociones. Si yo creo que el hombre por nacer hombre me oprime, porque es hombre, luego cuando yo me encuentre con un hombre, dada mi creencia, voy a tener rabia y voy a querer que salga de ahí. ¿Se entiende? Si estos jóvenes creen que ellos debiesen de estar viviendo en una mansión con un Ferrari y con todo resuelto, y que eso no pasa porque hay un sistema que se llama capitalismo donde los explotadores lo impiden, entonces van a sentir rabia. Y esa rabia no es legítima. Y esa rabia no apunta al autocuidado, sino a la destrucción del otro y de sí mismo también. Estos son el tipo de diagnósticos que hacemos en un Chile donde el neoliberalismo ha sido enterrado, donde el mérito ya no existe, donde los criterios técnicos ya no se toman en consideración. Lo que yo le estoy diciendo a usted es de sentido común. Entonces, uno francamente cuando además observa que esto se justifica la violencia por los tiempos de pandemia, y uno retrocede un poco más y se da cuenta que no, que antes de la pandemia ya teníamos altos niveles de violencia.
Entonces estamos en un problema mayor sobre el cual yo quiero llamar la atención para que se entienda por qué está Chile donde está, cómo se trabaja para enterrar lo que se ha dado en llamar neoliberalismo, que no es más que sentido común. El que se esfuerza tiene que salir adelante, el que tiene mérito le tiene que ir mejor que al otro, tienen que haber regulaciones para que los mercados se mantengan libres y no se produzcan altos niveles de captura ni colusión, debe existir la probidad en los funcionarios públicos y criterios técnicos en la decisión de las políticas públicas. Todo eso es neoliberalismo. Pero esto va mucho más allá, mi estimado telepensante. Ponga atención a la obra maestra que se le entrega y se le obliga a estudiar a los estudiantes universitarios de algunas universidades de nuestro país. La obra se titula Glosario de Patologías Sociales y está publicada por editora UFPEL, organizado, Jovino Pizzi y Maximiliano Sergio Sensi. Lo que quiero a continuación plantearle, le pido un poco de paciencia, es que usted entienda cómo le están lavando el cerebro a las nuevas generaciones. Que usted entienda cómo es inevitable que se produzca una revolución y una destrucción de las superestructuras, como diría Marx, o de la hegemonía, el discurso hegemónico, como diría Gramsci, en renovación de élites antidemocráticas, autodestructivas, incompetentes, que solo comparten el hecho de tener un instinto irrefrenable por el poder total. Esta es la tumba del neoliberalismo. Lo que se le enseña en las universidades, mi estimado telepensante, a sus hijos a costa de su bolsillo. Sobre estas materias luego les hacen pruebas, los califican y ellos pasan o no pasan cursos, es decir, terminan teniendo título o no. Estas son las grandes habilidades que están adquiriendo las universidades hoy y por eso lo que yo llamo es a que los padres se organicen y empiecen a revisar en escuelas, en liceos, en colegios privados y en universidades qué es lo que los profesores están enseñando a costa de su esfuerzo, de su vida y de su bolsillo a sus hijos. Ok, vamos con el glosario. Este es un libro de ética, como le digo. Entonces, acá lo primero que tenemos es una explicación respecto de qué son las patologías sociales en un marco de psicopolítica. No son patologías que tengan que ver con enfermedad, sino que esto es biopolítica y la biopolítica tiene a la base la psicopolítica. No voy a profundizar sobre eso. A quien le guste, quiera profundizar en estos temas, que tome mis cursos que les ofrezco trimestralmente a través de este canal. Bien, vamos entonces con qué es lo que están aprendiendo los jóvenes hoy día en la universidad a costa de su bolsillo. Están aprendiendo que existe una serie de patologías sociales, ¿sí? Esas patologías sociales están compiladas en este manual de ética, para que usted entienda cuáles son las enfermedades mentales que no puede tener, porque entonces usted es malo si es que las tiene. ¿Y quiere usted que yo le mencione cuáles son esas enfermedades mentales? Educación sujeta a rendimiento, epidemia del neoliberalismo pedagógico, grupos vulnerables, hostilidad necrófila o maligna, intolerancia intercultural, ojo, masculinidad hegemónica. Estas son patologías sociales. Overlapping malicious, se los voy a explicar un poquito, les voy a hacer una introducción de cada una de estas, estoy citando algunas. Pandemia de las ciencias desarrollistas, es una pandemia. Posverdad, rigidez identitaria. Ojo, no vaya a ser que usted vaya a tener una identidad sólida. Aquí algo que me llamó la atención, ¿no? Sinecurosis sacripántica. Vamos a ver qué es lo que es eso. Stalking. Teología, filosofía del sufrimiento.
totalitarismo. Los autores son personas, bueno, aquí de los compiladores hay un odontólogo metido en esto, imagínense. Le cuento: Jovino Pizzi, Maximiliano Sergio Sensi, Eduard Demenchonok, Cristian Valdés Norambuena, Rafael Alvarenga, Andrea Díaz Genis, Miguel Andrés Brenner, Patrici Calvo, Elsa González Esteban, Mauricio Langón, etc. ¿No? Vamos. Entonces, con el glosario de las patologías sociales. Entiéndame bien, si usted hoy día es un joven de 20 años y está estudiando agronomía en una universidad, le van a hacer este ramo y usted va a tener que aprender esto y entender que estos son las patologías sociales. Va a tener que rendir una prueba y según si rinde esa prueba o no, usted va a tener su cartón universitario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice en la introducción? Esta obra es una compilación de algunas categorías relacionadas a patologías sociales. Por sus características y diversidad se trata de una especie de glosario señalando diversas patologías sociales que hoy día generan sufrimiento y por lo tanto afectan la convivencia social. Las expresiones hacen referencia a situaciones típicas de anomías de nuestro tiempo y por esta razón pueden contribuir para el análisis de déficits sociales. Cada uno de los papers tiene la misma estructura. Va al origen etimológico de lo que son las palabras, los sitúa dentro de un contexto sociológico, analiza en qué medida es una patología social, es decir, genera sufrimiento social y luego propone intervenciones. ¿Qué tal? Esta propuesta nace del Observatorio Global de Patologías Sociales, proyecto ligado a investigadores de la Universidad Federal de Pelotas, Brasil. Esta es una universidad ubicada al sur del Río Grande do Sul, en la ciudad de Pelotas, a 250 kilómetros de Porto Alegre. Entiéndase que esto viene de Brasil. ¿Sí? ¿Qué hacen nuestros estudiantes empapándose de todo lo que es el resurgimiento del neomarxismo desde Brasil a costilla de su bolsillo? Vamos, autoinmunidad. Esto es lo que supone, bajo este paradigma de las patologías psicosociales, vistas desde la perspectiva de la biopolítica, es decir, donde tomamos conceptos, entendemos a la sociedad como un cuerpo y empezamos a hablar de sus enfermedades. Entonces la autoinmunidad, dice, se utiliza como metáfora en las ciencias políticas refiriéndose a las patologías sociales. Varios filósofos políticos están usando nociones inmunológicas como pureza, contagio, infección. O sea, hay gente que produce infección en el cuerpo social. Hay gente que produce contagio de determinadas enfermedades. ¿Quiere que usted que yo le diga cuáles son? Que producen dolor social crónico. Una de estas patologías sociales que produce dolor social crónico en una sociedad es la educación sujeta a rendimiento. Para pensar la patología social en el momento contemporáneo partimos de la base del predominio y colonización de una perspectiva y lógica neoliberal económica que se traslada a todas las esferas del mundo de la vida, como Habermas dice, y se torna dominante. El punto que voy a desarrollar, de ahí lo patológico de la cuestión, es que la educación no puede ni debe someterse de esta lógica productivista a riesgo de perderse a sí misma y entrar en un proceso de desescolarización. Como bien dice Recalcati, el principio de rendimiento hace del aprendizaje una competición, una carrera de obstáculos, en la que no puede dedicarse el tiempo suficiente a la reflexión crítica, a la necesidad de aprender y a la posibilidad misma de aprender. Sin aguijón de la necesidad, mi estimado telepensante, ninguno de nosotros hace nada de lo que hace diariamente. Es decir, si usted entiende desde el colegio cómo funciona la vida, usted está siendo afectado por una patología social que aquí se llama educación sujeta a rendimiento. Si a usted en la universidad le exigen que rinda determinadas pruebas con ciertos niveles de exigencia, entonces usted está siendo víctima de esta patología social. ¿Se entiende? Y parten por acá, por la educación. De ahí, epidemia del neoliberalismo patológico. ¿A qué va esto? Esencialmente a que el liberalismo usa conocimiento empírico como la neurociencia para afirmar o para sostener sus premisas y sostener el desarrollo lógico de sus ideas. ¿Por qué? Porque el liberalismo no se desancla de la vida real, como sí lo hace el marxismo y todas sus variantes. Bien, ahora, si usted se afirma en la neurociencia
Para sostener sus argumentos, usted está dentro de este glosario de patologías sociales y es uno de sus agentes. Usted está infectando la sociedad. Esto, entiéndase bien, sobre esto los estudiantes rinden pruebas. Se lo tienen que aprender. Entonces, ¿qué es lo que dice sobre este punto? Neoliberalismo se propone a partir del término neuroliberalismo acuñado por Biagini, Hugo y Fernández Pechot. Consideran el individualismo en un sentido consumista, con la impronta de una neurosis, donde ni el disfrute acaece realmente mientras se asocia la libertad a una moral semejante al código de gladiadores, el mérito propio. Gladiadores. El código moral de los gladiadores sería el mérito propio. Y esto está mal, esto es una patología, mi estimado telepensante. Esto es lo que aprenden los jóvenes a costa de su bolsillo hoy día en las universidades. Entonces se dice que nosotros vivimos en una escuela que no sirve a la educación, porque las hiperganancias requieren de un sujeto ficticio, carnalmente invisibilizado, el mercado y la concomitante contrapartida de la exclusión en la praxis pedagógica del aula, de la escuela pública, del aprendizaje escolar hasta la propia lengua, en el espectro de una hipermanipulación que se perfila a partir de los usos espurios de la neurociencia. Dichos usos sostienen que es el cerebro quien piensa. No, pero no es el cerebro, mi estimado telepensante. Empero desconsideran u olvidan que no es el cerebro quien piensa. Y yo se lo dije. No es. Más bien es el ser humano, en comunidades contextualizadas, quien piensa. Aunque dichas comunidades en la actualidad se hallen tensionadas bajo el imperio de la fragmentación y la manipulación, bajo el imperio de la amenaza de un futuro laboral excluyente, mientras supuestamente no haya un aprendizaje escolar cuyo núcleo debiera ser el de una innovación educativa identificada con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que se ofrecen en el mercado. O sea, si usted acumula capital humano, sabe de ciencias, sabe de las ciencias de la informática también, de todo lo que se ha ido avanzando en esta quinta, sexta revolución industrial, no sé en cuál vamos. Entonces usted está bajo un efecto, digamos, de hipermanipulación, ¿sí? Y que lo que se está haciendo con usted es tratar de manipularlo con el fin de que entienda que si no adquiere estos conocimientos luego se queda fuera del mercado y se va a quedar sin trabajo y entonces vamos a vivir desde el miedo y esto todo es una patología social. Enseñarle, por lo tanto, a los jóvenes que tienen que estar en la cresta de la ola, como quien dice, en materia de conocimiento, de innovación, de imaginación, de creatividad y de todas esas cosas, es una patología social, mi estimado telepensante, y usted paga para que le enseñen esto. Otra patología social, grupos vulnerables. En un primer acercamiento con la expresión grupos vulnerables nos referimos a grupos de personas, uno, cuyos derechos son históricamente objeto de violaciones, heridos. No sé si les suena con todo lo que está pasando con la Convención Constituyente, que gozan de un estatus de hecho inferior o desigual a los demás integrantes de la sociedad y finalmente que no tienen voz. Por eso que tienen que salir todos estos autoflagelantes a ser la voz de estos grupos excluidos. O tienen muy poca voz para hacer valer sus derechos ante los poderes públicos y las instancias políticas mayoritarias porque no son representados o sufren un déficit de representación. Y eso es lo que explica, mi estimado telepensante, que hoy día se esté hablando de escaños reservados para aquello que se ha dado en llamar supuestamente pueblos originarios de forma dictatorial, que obviamente que va a terminar de reconfigurar absolutamente nuestro país en dirección a esta monarquía racista que va a depender de su origen mitocondrial de nacimiento. Y eso está aquí en este código de ética. Es ética lo que les están enseñando, ¿se entiende? Entonces el punto es si es que nosotros participamos de su exclusión. ¿Pero qué es lo que significa ser excluido? Aquí todo es subjetivo, ¿no es cierto? La vulnerabilidad deriva entonces de una patología social de desequilibrio de poder. Y ante el poder que no es conciliable con la igualdad democrática y la propia dignidad humana. Ni que le explico lo que es esto. Después tenemos la intervención del Estado para ayudar a este tipo de grupos, ¿no? Que yo le dije que al final de cada uno de los papers se planteaban soluciones a estos problemas. En la intervención del Estado al menos se visualizan dos aspectos. Por una parte cabe al deber el Estado
de actuar frente a causas estructurales de exclusión. Por otra, asumiendo las condiciones de inequidad y la falta de poder estructural que no son posibles de superar. ¿Usted me va a decir que esto no está a la base de los convencionales constituyentes? ¿De lo que ellos creen? ¿De lo que no entiende nuestro experto en violencia estudiantil? Que para que yo sienta algo, a la base tengo que tener una creencia. Si yo no creo que un hombre es un dominador, explotador, etcétera, cuando lo vea no me da rabia. Otra patología social, la intolerancia. Por intolerancia intercultural entendemos la incapacidad de individuos o grupos humanos de soportar convivir con otros modos de seres humanos. Pero acá soportar convivir con otros modos de seres humanos significa que usted le diga, mi estimado telepensante, usted va a tener que trabajar y de su bolsillo se va a sostener todo este grupo humano cuyo modo de vida es no trabajar. Es el ocio. Entonces ellos van a vivir a costa suya. No, pero entonces usted tiene intolerancia intercultural y por lo tanto usted padece, es agente de una patología social. No es que la padezca, usted es agente. Masculinidad hegemónica, mi estimado telepensante. Esto también es una patología social. Para los estudios de género, la masculinidad hegemónica se define como la configuración de una sociedad que sostiene la legitimidad y la disposición dominante de los varones y justifica la posición de subordinación de las mujeres. El concepto de masculinidad hegemónica pertenece a la teoría del orden de género del sociólogo Ryan Connell, que involucra la evidencia empírica de múltiples jerarquías de género y clase que entrelazadas construyen la sociedad. La masculinidad hegemónica puede entenderse como un patrón de prácticas que hizo posible la dominación masculina. Después, overlapping malicious. En los últimos años han proliferado, ponga atención, mi estimado telepensante, discursos volcados a detener el terrorismo. El afán no se atiene a la criminalización. Nosotros criminalizamos a los movimientos por la justicia y la dignidad humana. Nosotros llamamos terroristas a movimientos que trabajan por la justicia y la dignidad humana. Imagínense. Mire, les pongo un ejemplo de nuestra convención constituyente. Vamos con él. Esto propició el auge de delincuentes, narcotraficantes y anarquistas que tomaron control de las zonas urbanas. Como una moción de orden, le voy a pedir también, el día de ayer también hablamos respecto a los respetos a los derechos humanos. Usted se está refiriendo a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que están ejerciendo su derecho a manifestarse como delincuentes, por lo tanto le voy a pedir un punto en la sala y que se mensuren en sus palabras, por favor. Bien, ¿qué le parece? ¿Esto no tiene aplicación? ¿No son las ideas las que mueven a los sujetos? ¿No es en las ideas en las que uno debiese invertir la mayor parte de su tiempo, la mayor parte de su dinero, etcétera? Porque todo lo que nos pasa tiene que ver con nuestras creencias y lo que nosotros sentimos también y cómo nos sentimos también. Rigidez identitaria, mi estimado telepensante. Mire esto, como patología social, la rigidez identitaria refiere en términos generales al estancamiento o inflexibilidad en la forma de entenderse y relacionarse con uno mismo, que deviene problemática cuando interfiere con la capacidad de un individuo o grupo para su autonomía y aprendizaje. O sea, si usted tiene sus principios, si usted tiene su identidad, y eso es problemático para los demás, usted nuevamente es como una bacteria, ¿me entiendes? Como un virus que entonces infecta a la sociedad. Pregúntele a los médicos qué hacen con las bacterias y con los virus. Y ya como para ir terminando este largo análisis de la tumba del neoliberalismo, les quiero introducir lo que se llama sinecurosis sacripántica, mi estimado telepensante. De acuerdo con nuestra propuesta de la enfermedad social, pues estas son enfermedades sociales, sinecurosis sacripántica, le recuerdo que usted está pagando porque sus hijos aprendan esto, es una enfermedad política y cultural epidémica, grave y duradera, causada por los sinecuras sacripantas. En este sentido, individuos, si me dan un poco ganas de reírme, en verdad, pero sigamos adelante. En este sentido, individuos y colectivos engañan los sistemas de defensa de la población y se instalan prodrómicos o sintomáticos como vectores. Bien, mi estimado telepensante, entonces, sinecurosis sacripántica.
Este término, dice en esta fantástica guía para ser un mejor ciudadano, una mejor persona, que no sufra este tipo de patologías sociales, ¿no es cierto? Este término refiere a un empleo o función que no obliga o casi no obliga al trabajo. Fue registrada por primera vez en el siglo XIX, teniendo orígenes en el inglés sinecure, probablemente a través del francés sinecure. Retrotrae al latín medieval sinera, o sea, sin cuidado. El término sacripanta es un adjetivo, dícese de las personas despreciables, capaces de cualquier violencia e indignidad, falsamente beatas. Veamos quiénes son los sacripantas, pues. Los ambientes republicanos de los países que fueron colonias son específicamente favorables a la dolencia, a la sinecurosis sacripántica. No obstante, a esta se la relata desde los primigenios de todas las repúblicas. Con la globalización contemporánea del capitalismo en el mundo moderno, las naciones de Estado democrático de derecho, cuya autoridad coincide con sus fronteras, actualmente se difundieron. ¿Se entiende? Finalmente, el último capítulo, yo no los he revisado todos, es un manual de casi 350 páginas, les he expuesto su gran mayoría. Evidentemente que en el último capítulo tenía que terminar hablando del totalitarismo. ¿Y sabe cuál es la patología? Mi estimado telepensante, la patología la tienen los liberales. Al circunscribir el totalitarismo solamente al fascismo, y obviamente que aquí no dicen que al comunismo también. Entonces citan a Slavoj Žižek, quien critica el mal uso del totalitarismo de parte de los liberales, por supuesto. En su opinión, esta noción, lo citan, lejos de ser un concepto teórico efectivo, es una especie de solución provisional. Nos impide pensar la realidad histórica. Él argumenta que el totalitarismo como noción ideológica siempre ha tenido su función estratégica de, lo citan, garantizar la hegemonía liberal democrática. O sea, somos los liberales demócratas, los totalitarios. ¿Se entendió? Esa es la cuna del neoliberalismo. Eso es en lo que creen estas nuevas generaciones. Voy a terminar con la cita. La función estratégica del totalitarismo entonces es garantizar la hegemonía liberal democrática al descartar la crítica izquierdista de la democracia liberal como un anverso, el gemelo de las dictaduras fascistas de derecha. Explica cómo el uso ideológico de la idea de totalitarismo en su versión anticomunista durante la Guerra Fría no se debilitó con el fin de ese enfrentamiento, sino que fue remodelado y reorientado contra la izquierda y los movimientos progresistas que exigen reformas estructurales. El regreso a la ética de la filosofía política actual explota vergonzosamente los horrores del Gulag o del Holocausto como el último fantasma para chantajearnos con el fin de que renunciemos a todo compromiso serio. De esta forma, los sinvergüenzas liberales, conformistas, pueden encontrar una satisfacción hipócrita en su defensa del orden existente. ¿Qué tal? Bueno, mi estimado telepensante, usted decide. ¿Va a seguir trabajando y pelándose los dedos por pagar con su plata universidades y escuelas y colegios donde esto está dentro del currículum? Y si no es esto, es algo muy similar. ¿O se va a empezar a preocupar de en qué invierte su dinero, que no es ni más ni menos que el resultado de horas de trabajo, de creatividad y de esfuerzo? Si usted tiene a sus hijos en un colegio donde se avanzan este tipo de ideología, sáquelo. Existen los exámenes libres. Existe el homeschooling. ¿Es más difícil? Sí. Pero yo creo que no hay nada más difícil, nada más duro que saber que uno trabajó toda su vida como un esclavo para que finalmente los hijos fueran los soldados de una ideología que es capaz de destruir el mundo. Eso ya lo sabemos. Así como dice Ayn Rand, que son los empresarios los que tienen que rebelarse y dejar de pagar los impuestos, al parecer, para nosotros, la solución está, mi estimado telepensante, en ponerle un límite a la captura ideológica que hacen las instituciones educacionales de las nuevas generaciones. Si usted no me cree que esto es así, vaya y revise quiénes son los que votaron por Boric. Que tengan un muy buen fin de semana.